es necesario que el mundo sepa que sí hay algo pendiente entre Bolivia y Chile. A más de 100 años de la Guerra del Pacífico, Chile, Perú y Bolivia parecen no haberla olvidado. El tema del Huáscar no está en la agenda. Los hechos del pasado no solo están en nuestra memoria, están presentes día a día. La proyección que está haciendo Chile invade necesariamente mar peruano. Nuestra historia nos pesa, nos impide avanzar en un futuro de integración. Ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora. Aunque no lo queramos, la Guerra del Pacífico está aquí, en lo cotidiano. El pueblo chileno también reclama el mar para Bolivia. Los tratados no se modifican porque una parte así lo desea o lo estima. En Santiago instalamos cabinas de video y preguntamos a los chilenos por qué empezó la Guerra del Pacífico. Esto fue instigado por la clase dueña de la salitrera. Básicamente por la salitrera en el norte y un impuesto que no quiso pagar Chile hacia Bolivia. Había un tratado vigente. Bolivia no respetó ese tratado de impuestos, trató de expulsar a los trabajadores y colonos que había en esa zona. Chile se opuso a eso y comenzó la guerra. Perú empezó a subir impuestos. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque quería Perú adueñarse de las minas. Claro, eran dueños, pero si no estaban trabajando y era empresa extranjera. Creo que fue por un tema limítrofe relacionado con el salitre que empezó a desencadenar la Guerra del Pacífico. Perú, hoy con 26 millones de habitantes, es gobernado por segunda vez en su historia por el abogado Alan García, dirigente del partido Alianza Popular Revolucionaria de América, APRA. En las calles de Lima le preguntamos a los peruanos por qué empezó la Guerra del Pacífico. Creo que fue por la riqueza del salitre de guano que tenemos por allá, la riqueza de Perú. Se le acababa a Chile salitre y como en Antofagasta había salitre, que era parte boliviano, motivó la guerra. Los chilenos parece que necesitaban la mina salitre y por el interés de mina salitre empezó la guerra. Querían, Chile tener un poco más. Las guerras mayormente se dan por territorio. Chile o Perú de repente quería abarcar más territorio, por límites fronterizos. Bolivia también, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? No? Quería salir al mar. Bolivia, hoy con 9 millones de habitantes, vive tiempos de cambio, pues por primera vez un indígena ha llegado a la presidencia de la República. Al igual que sus antecesores, el presidente Evo Morales busca resolver el problema de la mediterraneidad boliviana. Fuimos a La Paz a preguntar a los bolivianos cuál fue la causa principal de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico comenzó por los intereses transnacionales del salitre que operaban en Chile y por los gobernantes que se debían a esos transnacionales. Yo no vería solamente a Chile de por medio en esta guerra, sino también a otros intereses extranjeros. Se ha generado otra vez, digamos, que quiso, digamos, imponer un pequeño impuesto a la explotación del salitre, del guano y de algunos otros recursos naturales que tenía Bolivia. El caso es que en la región del litoral existía salitre, eso lo saben todos. Esa es una de las razones principales. Comprendemos de que las guerras lo generan las transnacionales, intereses económicos, por generar un monopolio y una hegemonía, vamos a decir, económica y política. En realidad había un consorcio de capitalistas en torno al Banco Valparaíso, que era en ese momento el banco más importante que había en Chile, donde habían ingleses, bolivianos, y habían también algunos peruanos, pocos, y chilenos, ¿no? Que son los que comienzan a realizar estas inversiones en esa área limítrofe. Habían ciertos intereses en ciertos grupos oligárquicos chileno-británicos que veían en la expansión hacia el norte de Chile
la posibilidad del desarrollo de Chile. Chile ambicionaba quedarse con los territorios de Atacama porque estos territorios encerraban mucha riqueza. Había mucho guano, salitre, plata, cobre y otros minerales. Los tres países estaban involucrados, Perú, Bolivia, Chile, por los intereses salitreros, y ahí se va a ir originando la guerra. Chile es una nación muy pobre que tiene una burguesía muy grande, ¿no? Chile antes de la guerra le queda chico. Hoy, Chile limita al norte con dos países, Perú y Bolivia. En 1866, el único límite al norte era Bolivia. Ese año, mediante un tratado, Chile y Bolivia acuerdan la partición por mitades de la explotación del guano y de los minerales existentes en esta franja, ubicada entre los paralelos 23 y 25. Hasta dónde entraba la inversión chilena, hasta dónde llegaba la dominación política, dónde estaban los límites en pleno desierto. Entonces, en un conflicto de esa naturaleza. Chile y Bolivia firman un nuevo tratado en 1874. El límite queda ahora en el paralelo 24. En el tratado se estipula que durante 25 años no se aumentarán los derechos de exportación de los minerales y ninguna contribución sobre las personas, industrias y capitales chilenos. Se consolida en la zona un desarrollo económico, social y cultural fomentado principalmente por empresarios y trabajadores chilenos. Un año antes, en 1873, Bolivia y Perú han firmado un pacto secreto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Era acaso una alianza militar contra Chile? Este pacto secreto que hubo entre Bolivia y Perú, ¿a qué se debía y era solo defensivo? Eminentemente defensivo. Justamente era un pacto que se firmó ante las pretensiones bélicas de Chile. Se dice que es un tratado defensivo, pero los gobernantes de América que conocieron el tratado estimaron que era un tratado contra Chile, sencillamente. La historiografía chilena interpreta este tratado como una especie de preparación para una posterior guerra. La historiografía peruana no cede en eso, yo no cedo en eso, yo mismo estoy convencido que el tratado tenía una intención defensiva, por si acaso ocurría algo. La historia pudo tener un final diferente. Hay investigadores que sostienen que Bolivia buscó primero una alianza con Chile. Por la cual Chile apoyaría a Bolivia en despojar al Perú de Arica. Eso es muy atractivo para los bolivianos porque ese ha sido su puerto histórico de entrada durante la colonia. Y Bolivia le cedería su litoral a cambio de que Chile ocupara Tarapacá. Esta alianza entre Chile y Bolivia habría cambiado así el mapa de Sudamérica. Perú perdería la provincia de Tarapacá y Bolivia entregaba Antofagasta, conservando su salida al mar mucho más al norte, por Arica. ¿Por qué cree usted entonces que había un tratado entre Perú y Bolivia? Perú firmó eso precisamente para cerrar el paso a esta alianza. Siempre, y este es un tema en que se enreda la historiografía peruana, ¿por qué Perú tuvo que comprarse el pleito con Bolivia? Basadre contesta, y yo estoy de acuerdo que no tenía alternativa. Si es que no se aliaba con Bolivia, Bolivia se iba a aliar con Chile contra el Perú. Más tarde, Perú y Bolivia empiezan a tantear a Argentina para que se incorpore a este tratado defensivo secreto. Este escenario, que en círculos militares es conocido como HB3 o hipótesis vecinal 3, es decir, una guerra en tres frentes contra tres países al mismo tiempo, es la peor pesadilla que Chile, a lo largo de su historia, siempre ha tratado de evitar. El diseño era bueno, ¿no? Es decir, Perú y Argentina con armada neutralizaban a la armada chilena y no hubiese habido guerra. Bolivia no contaba porque no tenía armada. Pero ¿quién patea el tablero y quién impide que se concrete esa alianza? Paradójicamente Bolivia. A mis espaldas está el Parlamento boliviano, que se encuentra junto a la sede de gobierno y a la Catedral Metropolitana de La Paz. En 1876 llega al poder mediante un golpe de Estado el general Hilarión Daza. En 1878, apenas 2 años después, decreta un impuesto para la compañía de salitres de Antofagasta de 10 centavos por quintal de salitre exportado, lo cual contravenía los términos del acuerdo de 1874. Luego, decretó el pago de un derecho municipal por alumbrado público y otro por el uso de lanchas en la bahía. Y era un impuesto tan mínimo, que no podía dar lugar, pues, a la hecatombe de una guerra.
Ese impuesto estaba destinado para efectuar la reconstrucción de las destrucciones que había ocasionado el terremoto en Antofagasta. Pero lo que importa en derecho internacional no es el detalle de una medida, sino que se está violando un tratado. Y los tratados se comienzan a violarlos por pequeños asuntos y se termina en los grandes asuntos. Bolivia no está en condiciones de romper un equilibrio por la vía de desconocer un acuerdo. Fue completamente imprudente. Hasta ese momento, el conflicto entre Chile y Bolivia sigue girando en torno al alza de impuestos, pero los bolivianos niegan que ese argumento haya sido suficiente para iniciar una guerra. ¿Cuáles son las enseñanzas que reciben hoy en día los escolares bolivianos sobre el origen de la Guerra del Pacífico? Para averiguarlo, fuimos a la zona de El Alto y entramos a una clase de historia. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Tomar asiento. Gracias. ¿A qué se debió esta guerra? Las causas. Se fija un arancel de 10 centavos por quintal del salitre exportado, del salitre sacado. Solamente 10 centavos. Los chilenos y compañías internacionales que estaban inmersas en esto se niegan a pagar. Y otra causa, la ambición chilena. Sí, disculpe, yo soy chileno. A mí en la escuela, hace ya muchos años, me enseñaron también la historia del Pacífico y nos dijeron que la causa principal de la guerra fue, en primer lugar, la violación del Tratado de 1874, que establecía que no se podían cobrar más intereses sobre el salitre explotado. Y en segundo término, la existencia de un pacto secreto entre Perú y Bolivia. ¿Me podría explicar usted, bajo la visión boliviana, qué tanto sustento tiene eso? El impuesto de 10 centavos por quintal era necesario. Era un recurso natural nuestro que los chilenos estaban explotando arbitrariamente. El pacto secreto, como se dice, firmado en 1874, no había ningún pacto, 1876, perdón, no había ningún pacto secreto. Era de conocimiento chileno, argentino, brasilero y todos los demás países. Era de mutua protección contra el crecimiento bélico de Chile. No era pacto secreto. El detonante ha sido la ambición chilena. Eso ha sido, en letras mayúsculas, ambición. En Chile, en cambio, la violación del Tratado de 1874 por parte de Bolivia sigue siendo un hito importante para explicar el origen de la guerra. ¿Qué se enseña hoy a los escolares chilenos? Hubo una violación, ¿no es cierto?, a un acuerdo o tratado entre Chile y Bolivia. Los empresarios chilenos, dueños, ¿no es cierto?, de los capitales que estaban invertidos en esta zona, en la extracción de los minerales, se niegan a pagar el alza del impuesto que había fijado el gobierno boliviano. Y frente al no pago, Bolivia declara el remate de estas salitreras. Situación que el gobierno de Chile no está dispuesta a asumir y decide enviar tropas a ocupar la ciudad de Antofagasta para evitar el remate de las salitreras. ¿Tú sabes quién fue Eduardo Avaroa? No, la verdad. No. ¿Tú sabes quién fue Eduardo Avaroa? ¿O la batalla de Topáter no te suena? No, desgraciadamente no lo conozco, la verdad. El desconocimiento de los escolares chilenos y peruanos sobre el máximo héroe boliviano muestra una tendencia que con muy pocas excepciones ha sido recurrente en los tres países a la hora de contar la historia de la Guerra del Pacífico. Los héroes propios son ensalzados y los ajenos olvidados u omitidos. A cargo del bloqueo de Iquique ha quedado el comandante de la corbeta Esmeralda, Arturo Prat Chacón, recién ascendido a capitán de fragata. Prat está casado con Carmela Carvajal y tiene 31 años de edad. Prat, marino, abogado y ex profesor de la Escuela Naval, encabeza una tripulación integrada por 215 marinos y soldados de artillería, la mayoría chilenos.
También hay algunos italianos, ingleses, franceses, escandinavos, griegos y un maltés, el marinero Esteban de Pons. Su buque, la Esmeralda, es una vieja corbeta con 23 años de servicio que los marinos llaman cariñosamente la Mancarrón. La corbeta es de madera, tiene 60 metros de eslora o largo y está armada con 20 cañones de 32 libras y 2 cañones de 12 libras, llamados Gloria y Victoria, igual que el lema del barco. 4 años antes, Prat había salvado a la Esmeralda de naufragar en Valparaíso en medio de un violento temporal. Prat, que estaba en cama con fiebre, se levantó, nadó hasta el buque y logró mantenerlo a flote. ¿Tú sabes quién fue Arturo Prat? No. ¿Sabes quién fue Arturo Prat? No, la verdad no sé quién. Arturo Prat. Pero hemos hablado de él, pero no me acuerdo bien sobre lo que hizo. Pero sí tuvo una Esmeralda. Ah. Miguel Grau, seminario, se había retirado de la Armada peruana y había ocupado un puesto en el Congreso como parlamentario, cuando al iniciarse la guerra fue llamado nuevamente al servicio. Tenía 43 años. Miguel Grau estaba al mando del Huáscar, buque que contaba con una tripulación de 200 hombres. El Huáscar era un monitor, es decir, un buque blindado con casco de metal de fabricación inglesa. Tenía un espolono ariete en la proa que le servía para perforar el casco de los buques enemigos y estaba armado con 2 potentes cañones Armstrong de 300 libras, montados sobre una torre giratoria que accionaban 16 hombres. ¿Tú sabes quién fue Miguel Grau? Miguel Grau fue uno de los un capitán del Perú que conducía el Huáscar. Fue muy importante para Chile porque en el combate naval de Iquique entregó los restos de Arturo Prat Chacón a su esposa y a su familia. Miguel Grau es el personaje no chileno de la Guerra del Pacífico más recordado por los chilenos, no solo por su victoria sobre la Esmeralda, sino también por su valor, su grandeza y su integridad. Estas características lo han convertido en un héroe para el pueblo peruano y en un hombre digno de admiración y respeto para quienes fueron sus rivales. ¿Existe una carrera armamentista en Sudamérica? ¿Hay carrera armamentista? No. El Perú no tendría como sostener una carrera armamentista. Más bien hay preocupación del Perú por estas periódicas renovaciones de armamento chileno que preocupan en términos de la ruptura de un equilibrio militar que a todos nos convendría que se mantenga más bien de perfil bajo. No sé si cabe hablar de una carrera armamentista. Ciertamente Chile ha excedido mucho en sus compras militares las necesidades objetivas de una defensa frente a las potenciales amenazas regionales. Chile se arma hasta los dientes. Está armado en sus fuerzas de aire, tierra y mar. Chile está destinando una cantidad muy importante, no solamente a la defensa, sino que específicamente a la compra de armamento, dado en parte la bonanza que en los últimos años hemos tenido con el precio del cobre. ¿Cuál era la correlación de fuerzas en 1879, año en que se inició la Guerra del Pacífico? ¿Quién estaba mejor preparado para el combate? Sumando las tropas de Perú y Bolivia, Chile aparecía, al menos en términos numéricos, en desventaja. Pero los matices van surgiendo al conocer la realidad de cada país. Tanto Bolivia como Perú tendrán problemas a lo largo de la guerra con aquellos campesinos que no son militares profesionales y que, llegado el momento de las cosechas, optarán por regresar a sus hogares. Estamos en junio de 1879. Seguimos acantonados en las afueras de Antofagasta. Mi regimiento todavía no entra en combate. Ahora que sé manejar bien un arma, me han confiado nuevas responsabilidades. Me toca enseñarle a disparar a los nuevos reclutas, la mayoría guasos que han sido enganchados al sur de Santiago o antiguos obreros en alguna mina de plata. ¡Para guerra! ¡En posición! También le he tenido que enseñar a los nuevos reclutas el uso de la bayoneta,
fundamental para el combate cuerpo a cuerpo. Hasta 1879, el arma náutica principal en el mundo es un tipo de barco blindado capaz de navegar casi a ras del agua, el monitor. Perú posee un monitor, el Huáscar, que en manos de su comandante, el almirante Miguel Grau, se ha convertido en la pesadilla de la Armada chilena. Para poder llevar tropas al norte, Chile necesita capturar al Huáscar. También está en juego, según los historiadores, el dominio del Pacífico Sur. En el Pacífico Sur hay dos centros de progreso, Callao y Valparaíso. Que para que uno emerja, el otro tiene que perecer, y esa es la razón por la que llegaron hasta Lima. Lo que quiero decir es que no está solo de por medio el guano y el salitre, no solo está la conquista de ese territorio, sino está la definición de esa lucha que hay por la supremacía en el Pacífico Sur a lo largo del siglo XIX. Este es un conflicto de larga data que tiene que ver cómo la oligarquía chilena trató de revertir la supremacía peruana en el mar.